El argumento de Flavio Bolsonaro, ¿no? Por esos famosos diálogos con Daniel Borcaro, es que él, o sea, Flavio es un agente privado, ¿verdad? Está bien que es senador, pero es una persona física, hablando con un banquero, también persona física, pidiendo recursos privados, no públicos, para una película privada. Ese es su argumento para decir que no hay corrupción, porque es una conversación entre entidades privadas. ¿Qué opina usted de ese argumento? Creo que en primer lugar no se puede separar la figura del senador de la República de la figura de la persona física, ¿verdad? Él es senador de la República, tiene una función pública, ¿verdad? Como senador de la República. En segundo lugar, eso lo tiene que responder la investigación que se va a hacer, ¿verdad? Para saber si de hecho esos recursos eran solo para la película. Ese fondo que recibió esos recursos en el extranjero, ¿recibió solo esos recursos o recibió otros recursos? ¿Para la película o para otras cosas, verdad? Todo eso una investigación seria lo tiene que responder. Déjame avanzar un poquito aquí. Quiero hablar de Master. Sí, cuando pensábamos que tal vez ese problema no pasaría por tu fábrica de problemas, ¿verdad? Apareció, porque sí, ¿por dónde? Exactamente también en la cuestión de los créditos consignados de los jubilados, ¿verdad? Sí, al final, viendo hoy así, ¿cuál fue el diagnóstico que se hizo? Se creó un terreno tan fértil para fraudes ahí dentro del INSS que básicamente cualquiera que oliera esa facilidad, por decirlo así, ¿verdad? ¿Logró entrar y llegar fue eso? Sí, en realidad es importante que separemos aquí un poco, ¿no? La discusión de los descuentos del tema de los créditos consignados. Es que realmente hubo muchos frentes de desvío, ¿verdad? Eso. El descuento asociativo, para quien está en casa y tal vez no lo entienda, se empezó a descontar muchas veces mensualidades, incluso de poco valor, ¿no? 50 reales, como si el jubilado estuviera en una especie de club. Entonces así, esta entidad aquí ofrece dentista, no sé qué más, ¿no? Y el jubilado en realidad jamás había firmado eso. Esa es una línea que fue la primera descubierta por la CGU y que se convirtió en este mega caso. Después la CGU va revisando y ve que en realidad también están haciendo préstamos que jamás fueron solicitados por los jubilados, con descuento directo en su nómina. Y entonces Master es una de las entidades que está entre los bancos, en fin, que se involucró en esto. Eso. Algunas instituciones financieras cobraban préstamos a los jubilados, ¿verdad? Depositaban de hecho el préstamo en la cuenta del jubilado y cobraban el préstamo sin que el jubilado lo hubiera solicitado. Autorizado ese préstamo, ¿verdad? Es diferente de un descuento, ¿no? Asociativo. Y lo que notamos es que en algunas situaciones había ese descuento sin autorización, ¿verdad? Eso fue enviado al INSS. Fueron varias notas técnicas que la CGU hizo y el INSS fue corrigiendo esos problemas. Incluso, en algunas situaciones, hasta suspendiendo los créditos consignados de algunos bancos durante un periodo. Sí, los bancos, sí, varios de ellos también fueron corrigiendo esas fallas. El caso de Master ya estaba en medio de esa confusión, ¿verdad? Cuando eso pasó, sí, los problemas, todos los otros problemas de Master ya estaban apareciendo también, ¿verdad? Que también, de nuevo, ¿verdad? Es una situación que viene desde hace tiempo. ¿Verdad? Nosotros investigamos en este gobierno, analizamos en este gobierno, en esta gestión del Banco Central, en la gestión actual de la Policía Federal también. Y pudimos detectar un problema que ciertamente si se hubiera detectado tal vez antes. Y hubo negligencia de la gestión anterior del Banco Central, como ya han dicho varias figuras del gobierno actual, ¿verdad? Tal vez no con esa palabra negligencia, que es un poco fuerte, pero de omisión tal vez. Sí, es el hecho. Bueno, tuvimos empleados del Banco Central que estuvieron implicados en este caso del Banco Master, ¿verdad? Que eran una especie de infiltrados de Daniel Borcaro en el Banco Central. ¿Sí? Director. Directores, jefes de departamento, de personas, gente importante. Hubo omisión de la gestión anterior. Estoy hablando de Roberto Campos Neto. ¿Cuál es tu evaluación? Mira, de la misma manera que el presidente del INSS de la gestión anterior y el ministro de Previsión Social de la gestión anterior tienen que explicar por qué los descuentos asociativos ocurrieron de manera irregular en su gestión y ellos no identificaron los problemas. La gestión anterior del Bacen también necesita identificar, también necesita explicar, ¿verdad? El expresidente del Banco Central tiene que decir, mira, yo no vi ningún problema, no había problema. O había un problema y no llegó a mí, debería haber llegado y no llegó. Realertas, no recibí alertas, no tengo cómo evaluar porque yo no estaba. ¿Y cómo hacer que él se explique?
O sea, no tiene poder, obviamente, de convocarlo o algo así, ¿verdad? Pero ¿qué se puede hacer en ese caso? Sí, bueno, tienes a todos los órganos investigando, tienes a la Policía Federal investigando, tienes al Tribunal de Cuentas de la Unión haciendo su trabajo, la CGU, en este caso específico, no tiene competencia para hacer auditoría en el Banco Central, pero está trabajando en los procesos administrativos disciplinarios de los dos servidores del Banco Central. Para el proceso administrativo disciplinario, ¿verdad? Entonces, evidentemente, si en esas investigaciones aparece cualquier cosa que involucre gestiones del Banco Central, eso será enviado a las instancias competentes. Estoy obligada por ley a ti que nos estás acompañando en la TV, en el canal UOL, a hacer una pausa rapidísima, son 3 minutos y nuestro trato semanal sigue en pie. O sea, al regresar estaremos aquí y no dejaré que te quedes fuera. Quien nos está acompañando por internet ya lo sabe, aquí nunca paramos. Entonces, una pausa para ti que estás conmigo en la TV, 3 minutitos y regresamos. Yo voy a aprovechar, quiero saber si la fuerza del cargo, el título de Controlador General de la Unión, te blindó. A Daniel Borcaro, usted conoció a Daniel Borcaro porque él hacía un esfuerzo tan grande por acercarse a las personas, ¿verdad? Con influencia, especialmente en el medio jurídico, ¿no? No, no lo conocí. Creo que lo vi una vez en un evento así de pasada, ¿sabes? Pero nunca me lo presentaron. ¿Nunca? ¿Será que tiene que ver con el cargo? Nunca me buscó, no sé. Difundir el grupito así también tiene sus ventajas, Porque él buscó a Haddad, ¿verdad? Lo sabemos. ¿verdad? Sí, y no solo algunas veces. ¿Verdad? No, nunca me buscó. Nunca me buscó. Ahora, voy a hacer una pregunta un poco picante, no sé si debería, pero picante así, no es nada. Quería preguntar sobre la delación de Borcar. Si Borcaro, si usted no está involucrado, o sea, usted no está involucrado directamente, salvo error, en el proceso de delación de Borcaro, Policía Federal y Procurador General de la República, ¿verdad? Pero ¿a usted le gustaría tener una delación de Borcaro o no es necesario, verdad? Quiero decir, lo que ya se ha divulgado en sus celulares ya es más que suficiente. Sí, usted tiene grandes expectativas sobre esa posible delación de Borcaro, que parece que nunca va a salir, ¿verdad? Fabio, mira, disculpa por decepcionarte, pero yo no tengo cómo responder esa pregunta, ¿verdad? Porque no estoy participando en las negociaciones. Sí, ¿qué puedo decir desde mi experiencia? ¿Verdad? Sí, hoy soy ministro de la CGU, pero estuve 8 años en el CAD. El CAD, el Sistema de Defensa de la Competencia, fue el primer lugar en Brasil donde se empezaron a hacer acuerdos de clemencia. Sí, el CAD hizo el primer acuerdo de clemencia en 2003 en un cartel de vigilantes allá en Rio Grande do Sul. Hasta la Lava Jato, el CAD estuvo haciendo acuerdos de clemencia solo en Brasil, ¿verdad? Yo bromeo diciendo que aprendiendo de los errores, corrigiendo, ahí hubo un gran acuerdo de clemencia, que fue aquel del cartel del metro con Siemens. Eso. Y después viene la Lava Jato, ¿no? Lo que te puedo afirmar de toda esa experiencia es que así un acuerdo de clemencia o una delación premiada tiene sentido. Cuando eso genera, voy a usar un término técnico aquí, pero es fácil de entender, el impulso investigativo o de la investigación. Le da impulso ahí, ¿no? Si voy a hacer un acuerdo para repetir lo que ya sé, no tiene sentido. Si estás hablando de una empresa, si eso está ligado a una dimensión de preservar empleos, ese tipo de cosas, puedes preservar el capital productivo, incluso puedes tener una discusión ahí, lo entiendo. Ahora, en el caso de una persona física no tiene sentido. Entonces, creo que el desafío, incluso por lo que ya surgió, por lo que ya existe, debido a los cateos y aseguramientos, es eso. De hecho, es una delación, una que tenga sentido desde esa perspectiva, ¿verdad? Pero estoy hablando en teoría, no conozco el contenido de la delación, ¿de acuerdo? Y bueno, respondió aquí en teoría, básicamente, el tipo se volvió una víctima de su propia circunstancia, ¿verdad? O sea, sí, los teléfonos y la metodología. Creo que la forma caótica en que lo hacía, esa distribución de volúmenes increíbles de dinero, la manera en que intentaba organizar eso, que era pidiendo el recibo de las cosas que estaba pagando a través, ¿no?, de los intermediarios que usaba para hacer los pagos, terminaron convirtiéndose en el mayor problema, un problema prácticamente insuperable. Él producía pruebas en su contra todo el tiempo. ¿Verdad? De hecho, se volvió una tónica en Brasil desde los Bolsonaro. La investigación para mí de la trama golpista del 8 de enero es la mayor prueba de eso. O sea, sí, teléfonos, todo, sí, era así, de hecho, sí. Es más que una delación primaria, las personas que fueron y se grabaron cometiendo el delito. El mismo día 8, de hecho, vamos a platicar un poquito sobre eso. O sea, sí, porque el gobierno tenía 7 días, ¿verdad?
Sí, creo que me imagino cuando regresé ahora al Palacio del Planalto para hacer la entrevista con el presidente Lula, me dio una sensación, mucho. O sea, sentí como si hubiera vuelto en el tiempo porque fue un día muy marcado, muy pesado. Para ustedes que están trabajando ahí todos los días, debe ser algo muy loco. Es como el 11 de septiembre que todo el mundo sabe dónde estaba. En el momento en que pasó, iba a decir, Yo estaba en el centro comercial comprando un traje. ¿y qué pasó? ¿Y compraste el terreno, el traje? Se atoró el pie en el suelo, el traje salió corriendo, yo lejos. Yo compré el traje en la época en que estaba viviendo en un apart-hotel en Brasilia. Todavía no había conseguido un departamento, regresé al apart-hotel y me quedé llamando a las personas y tratando de entender lo que estaba pasando y tratando de ver qué podíamos hacer en la CGU para contribuir, ¿no? Y al final, la CGU terminó siendo responsable de jalar el gran hilo de todo este asunto con la historia de la vacuna, ¿no? Porque a veces la gente se olvida de eso. Fue su excelencia quien descubrió la tarjeta de vacunación de Bolsonaro, ¿verdad? Sí, cuando nosotros, porque él habría... Registrado una vacuna contra el COVID. Y aquí es importante porque es importante promover la transparencia y el acceso a la información, ¿verdad? Tú habías solicitado la ley de acceso a la información sobre la tarjeta de vacunación. Esa solicitud estaba allá en la CGU y había debate porque se trata de datos personales y la ley protege los datos personales sensibles, ¿verdad? Los datos relacionados con la salud de una persona son datos personales relativos a la intimidad. Entonces había debate sobre si eso era o no de interés público. El punto es que el propio presidente de la República había dicho que él no se había puesto ninguna vacuna y él mismo dijo, pueden ver mi cartilla. Entonces existía ese debate sobre el interés público, pero en la medida en que el propio interesado, el protector de sus datos personales, lo anuncia, ¿cuál es el problema, verdad? Entonces se abrió la cartilla de vacunación de Bolsonaro. Cuando el equipo fue a revisar, se dieron cuenta de que había inconsistencias ahí, ¿verdad? Y al darse cuenta de que había inconsistencias, había que tomar una decisión. Se publica la tarjeta, que ese era el pedido de la ley de acceso a la información. Y deja que la prensa, si es el caso, haga las investigaciones y busque la información. O se asume la responsabilidad de ver qué había pasado ahí. Porque podría haber funcionarios públicos que hayan ayudado en un posible fraude y esos deberían ser responsabilizados. Nuestra decisión fue hacer la investigación. Y entonces, hacer pública la cartilla cuando al menos tuviéramos un diagnóstico de lo que se había hecho, de lo que había pasado, porque ustedes dos como periodistas, si yo liberara la tarjeta de esa forma, la primera pregunta que me harían sería, bueno, pero ¿esto es verdad o no es? No es así y yo necesito tener esa respuesta. Entonces, se abrió una investigación, se identificaron los fraudes, se identificó dónde habían ocurrido los fraudes, allá en Duque de Caxias. Se identificó un esquema de fraude con tarjetas de vacunación, que no era solo la cartilla de vacunación del expresidente de la República, eran varias cartillas de vacunación que habían sido falsificadas. Y se percibió que había un vínculo entre los estafadores allá en Duque de Caxias y el Palacio del Planalto. Ese vínculo se llamaba Mauro Cid. La Policía Federal, junto con la CGU, al identificar este cuerpo probatorio, digamos así, ¿no? Esta información, realizó la operación, creo que en mayo de 2023. Fue la primera operación que incluso entró en la casa del expresidente de la República y arrestó a Mauro Cid. ¿Y su teléfono? Y el resto es historia. Es historia. El CID, gente, lo arrestan porque la CGU identifica este esquema de fraude en serie de tarjetas, porque él incluso falsificó la tarjeta de vacunación de él, de su esposa y de una hija. ¿Para qué? Para que pudieran entrar a Estados Unidos terminando el gobierno sin ser detenidos, ¿verdad? Por la política de contención de COVID. Entonces, ¿qué hace él? ¿Se vacuna? No. Él falsifica la tarjeta, ¿verdad? En serie, incluso la del presidente de la República, porque ¿para qué? Bolsonaro dijo que él ni siquiera sabía que habían tomado esa medida, digamos, para protegerlo, ¿verdad? Justicia sea hecha. Ese es el discurso del expresidente hasta hoy. Pero es así como se descubre la trama golpista, porque a partir del momento en que arrestan a Cid y toman su celular, incluso sale a la luz el plan para asesinar al presidente Lula, porque estaba ahí en los teléfonos de Mauro Cid. Bento,